Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo un mensaje acerca de la epístola a los Gálatas. Estamos aún en el primer capítulo de esta epístola y como hemos estado viendo en nuestros estudios anteriores, este pasaje, esta primera parte, capítulos 1 y 2, nos hablan acerca de la vida del apóstol Pablo, es decir, él toma una postura personal en esta parte de la epístola, en la que él nos expresa claramente el propósito por el cual Dios le llevó a escribir esta epístola y también aquellas cosas que en su vida habían sido importantes en cuanto al trabajo de Dios, llevándole a entender los principios que a través de esta epístola Dios mismo le estaba llevando a escribir. Y es aquí donde nos encontramos, capítulo 1 de esta epístola a los Gálatas, y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe en esto que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer la oportunidad que tú nos das hoy de compartir, Señor, nuevamente tu palabra. Y te queremos pedir tu dirección, rogarte que seas tú quien nos habla a través de tu palabra y nos guía, Señor, a poder poner nuestros ojos en ti, solamente en ti, Señor, como el único que puede llevarnos a una vida de victoria, mi Dios. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos estado platicando, esta epístola a los Gálatas es una epístola que exalta la gracia, es decir, nos habla acerca de cómo es solamente por la gracia de Dios que nosotros podemos encontrar salvación en Cristo y cómo solamente por la gracia de Dios nosotros podemos llevar una vida de santidad. Y lo que habíamos platicado hasta ahora es cómo en estos primeros versículos, muy temprano en la epístola, el apóstol Pablo empieza a expresar el propósito, el principio que él va a tratar, que Dios le guió a tratar en esta epístola. Hablamos anteriormente que la región de Galacia estaba en lo que en ese tiempo se conocía como Asia Menor, la actual Turquía, y en todos estos lugares el apóstol Pablo había pasado en sus 3 viajes misioneros. En cada uno de estos viajes él había confirmado a los creyentes y había ganado a otros para Cristo. Pero ahora estos creyentes estaban corriendo un peligro. Realmente ya habían caído en este grave error. Estaban abandonando ese mensaje del Evangelio, que como lo veremos hoy, solamente es uno, y estaban poniendo sus ojos en aquellas cosas que otras personas estaban llevándolos a creer. Eran aquellos conocidos como judaizantes, aquellos hombres que apuntaban hacia la ley de Dios, no solamente como una necesidad para encontrar justicia delante de Dios, sino también como el único medio por el cual el creyente podía vivir en santidad. Ahora, no entendamos mal, por supuesto que la ley de Dios es santa, esto lo explica el apóstol Pablo, Dios a través de él en la epístola a los Romanos, y debemos comprender que el propósito de la ley simplemente era hacernos ver que nosotros no podemos cumplirla a la perfección. Y esto entonces nos hace voltear a ver hacia un redentor, alguien que por nosotros pague el precio, pague nuestra culpa y pueda redimirnos. Y ese precisamente es Jesucristo. En esta epístola entonces, como vimos al principio, el apóstol Pablo está exaltando desde ya a Jesucristo, al Dios mismo. Dice, leamos los versículos 4 y 5, decía, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. De esto compartimos en nuestro estudio anterior. Qué maravilloso es poder recordar que Él se dio a sí mismo por mí, se dio a sí mismo por cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que por medio de la fe apropian ese sacrificio de Cristo extendido por gracia, quiere decir que nosotros no lo merecíamos, pero Él lo hizo por gracia. Cada uno de nosotros que por la fe lo apropia, pone su fe en el Señor, pues encuentra salvación en Cristo. Y Él se dio a sí mismo por nosotros, para librarnos, dice, de nuestros pecados, ¿no? O más bien, para pagar por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, para que nosotros pudiéramos tener la libertad de servirle a Cristo. Y siempre debemos tener eso en mente. La gracia nos lleva a la libertad, no la libertad para hacer lo que nosotros querramos, la libertad para servir a Cristo, libertad de la esclavitud del pecado, libertad del lazo de Satanás, como lo vimos en nuestro estudio anterior. Pero estaba pasando algo tremendo,
algo que lastimosamente también pasa en nuestros días. Habían hombres que estaban enseñando un evangelio pervertido. Y eso es lo que vamos a leer en los siguientes versículos. Vamos a leer en los versículos 6 al 9 lo que dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estos versículos nos presentan acusaciones tremendas o realmente un juicio tremendo sobre aquellos que pervierten el evangelio de Dios, ¿sí? Debemos entender claramente que este es un llamado de Dios a volverse a los principios del evangelio, es decir, a los principios de la palabra. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, debemos entenderlo, recordemos. Estos hombres habían llegado a la región de Galacia y estaban enseñando que si bien debían creer en Cristo, también debían obedecer la ley para poder ser salvos. Y no solamente esto, también estaban enseñando que era a través de la obediencia a la ley que el creyente podía perfeccionarse, quiere decir madurar y vivir entonces plenamente para Cristo. Cosa que nosotros debemos reconocer que somos incapaces de hacer. Si nosotros mismos pudiéramos dar el precio o pagar el precio por nuestra salvación, entonces también podríamos nosotros mismos santificar nuestras vidas. Pero es evidente que nosotros no podemos. Y es ahí en donde la gracia de Dios es indispensable. Quiere decir, ese don inmerecido que Él extiende hacia la vida de aquel que le busca, de aquel que cree en Él, sin que nosotros lo merezcamos. Y fíjense lo que el apóstol Pablo empieza diciendo, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto, dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Bueno, quisiera que regresáramos un poco. Hablamos antes de los lugares en donde se nos menciona que el apóstol Pablo estuvo en esta región. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 18 del libro de Hechos. Y vamos a ver aquí cómo Dios nos cuenta, cómo Dios nos dejó este registro de que Él estuvo aquí en su tercer viaje misionero. Vamos a ir a Hechos, capítulo 18, versículo 23. Dice lo siguiente: Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Él había estado ahí no mucho tiempo atrás. Hace poco tiempo había estado ahí. Por eso es que Él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Una de las cosas que debemos observar es que estos mismos creyentes que habían escuchado el evangelio de boca del apóstol Pablo, que habían venido a los pies de Cristo, que habían puesto su fe en Él y a través de la fe habían apropiado la gracia del Señor, por lo cual sus vidas habían sido transformadas, habían salido del paganismo para vivir y servir al Dios vivo y verdadero. Ahora estaban abandonando todo este evangelio de gracia. Por eso Él dice, me admiro, estoy maravillado de que tan pronto lo hagáis, porque eran ellos mismos. No había pasado una generación de creyentes que había olvidado transmitir los principios o de alguna otra forma, no había pasado una generación para que los hijos hayan olvidado lo que Dios le enseñó a los padres, cosa que en la actualidad sí sucede mucho. No, eran ellos mismos. Pero nosotros hoy también corremos ese peligro. Hoy en día vivimos definitivamente en lo que la palabra de Dios llama los últimos tiempos. Y Dios nos describe que estos serían tiempos de apostasía. Quiere decir en donde aquel camino de la verdad se torcía, se desviaba. Y eso es lo que nosotros vivimos. Por eso debemos ser sumamente cuidadosos, que todo lo que nosotros recibimos de Cristo venga de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y que podamos observar claramente cuál es el propósito. ¿Glorifica a Cristo o glorifica a la persona? Si glorifica a la persona, debemos ser muy cuidadosos, porque es así como lastimosamente los falsos maestros buscan atraer a muchas personas. Bueno, lo que él dice es muy claro. Fíjense lo que dice. Regresemos al versículo 6. Nuevamente dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Él les hace ver esto. Dios les llamó por la gracia de Cristo. Quiere decir, por aquel don inmerecido a través de Cristo.
No les llamó por haber cumplido los mandamientos, no les llamó por haber sido perfectos en cuanto a su proceder, quiere decir, no les llamó por sus buenas obras. Estos creyentes, aquellos que habitaban la región de Galacia, habían sido paganos anteriormente. Dios les había llamado por su gracia, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, y debemos reconocerlo. Dios nos llamó por su gracia, no porque nosotros lo merecimos, no porque nosotros lo alcanzamos, o porque de alguna u otra forma hicimos méritos para que Dios obrara a favor nuestro. No, Él lo hizo por gracia. Y es algo maravilloso reconocerlo, porque esto me hace entender con más razón por qué me debo a Él, por qué mi vida se debe a Él. Nos llamó por su gracia. Y Él les dice, versículo 6, la última parte, para seguir un evangelio diferente. Esto apunta a esa diferencia que estaba viendo y que estaba desviando el caminar de estos creyentes. Ahora, cuando Él dice un evangelio diferente, no quiere decir que era un poco diferente, y debemos entender un poco las palabras que usa Él acá. Esta palabra es de la que nosotros sacamos nuestra palabra hetero, quiere decir distinto en género. Y esto era lo que estaba pasando. Había un mensaje, una predicación, pero era algo distinto, completamente. Su naturaleza era distinta. ¿Por qué era distinta? Porque no estaba basada en la gracia de Dios. ¿Qué es el evangelio? Debemos partir de ahí. Para poder comprender por qué este evangelio era diferente o por qué estaba siendo pervertido, como más adelante lo dice el versículo 7, debemos comprender primero cuál es el evangelio. Bueno, Dios nos dejó claramente en su palabra qué es ese evangelio. 1 Corintios capítulo 15, nosotros leemos acá, en los versículos 1 al 4, una descripción muy sencilla del evangelio. Y no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos, tiene que ver con lo que Cristo hizo. 1 Corintios 15, versículos 1 al 4 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Es muy claro, ¿no? Les dice, aquí está, este es el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Dice lo siguiente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la primera parte. Estos son los hechos del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. No los borramos nosotros, no los cubrimos con buenas acciones, no compensamos con buenas obras, no. Cristo murió por ellos. Y esto señala completamente a la obra de Cristo, no a la obra que nosotros podamos hacer. Señala completamente a la redención por gracia, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estos son los hechos del evangelio. Los hechos del evangelio son muy claros. Dios mismo se hizo hombre, Cristo vino a este mundo, el Señor Jesús, aquel de quien Juan capítulo 1 nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Habla claramente de Jesucristo como Dios mismo. Él mismo se hizo hombre. El Señor Jesucristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Resucitó como una muestra clara de su victoria, porque el pecado y la muerte no le pudieron retener. Resucitó para ser el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir, estos son los hechos del evangelio. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó, mostrando su victoria. Ahora, necesitamos comprender algo. La interpretación de estos hechos son recibidos por fe y no existe otra manera. No podemos ganarnos algo que nosotros no tenemos nada que ver en la acción de hacerlo. Lo hizo Cristo. Yo lo recibo a Él por fe o no le recibo a Él por fe. Es decir, acepto claramente al Señor como el Salvador de mi vida por lo que Él hizo, doy mi vida a Cristo o no lo hago. Es simplemente recibo el don de Dios o no lo recibo. Gálatas capítulo 2, regresemos a la epístola que estamos estudiando. Capítulo 2, versículo 16, nos dice lo siguiente. Dice acá, Gálatas 2:16, este podría ser, lo habíamos dicho, el versículo central de este estudio de esta epístola. Versículo 16 de Gálatas 2.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Quiere decir que aquellos hechos del Evangelio, lo que Cristo hizo, lo que constituye el Evangelio, su muerte por nuestros pecados, su resurrección al tercer día, no puedo yo apropiarlo a través de las obras de la ley. No lo puedo hacer, sino como dice acá, sino por la fe de Jesucristo. Y luego continúa diciendo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Lo vuelve a repetir, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Creo que 3 veces es suficiente para entender que los hechos del Evangelio quiere decir aquello que Cristo hizo por mí, debo apropiarlo por fe. Y no existe otra manera. Si nosotros vamos a Romanos, habíamos dicho, como esta epístola de Gálatas está íntimamente relacionada a la epístola a los romanos y también a la epístola a los hebreos. Romanos capítulo 3, vamos a leer acá, versículos 21 y 22. Vamos a leer, dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así es que es muy claro. Cuando el apóstol Pablo habla de aquel evangelio que él había enseñado, que Dios le había llevado a compartir, cuando habla de aquel evangelio de Jesucristo, el cual nos llamó por su gracia, habla de esto. Habla de que Él murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, mostrando su victoria. Y la única manera de buscar, de tener más bien, esa justicia atribuida a nuestra cuenta es por la fe, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguno será justificado, leímos. Así es que este es el centro del Evangelio. Los hechos, 1 Corintios 15 del 1 al 4, ¿sí? Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. La manera en la que yo apropio esos hechos es por la fe, como lo leímos en estos versículos. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? Regresemos a nuestro pasaje, Gálatas, capítulo 1. Vamos a volver a leer el versículo 7. No que haya otro, porque no existe otro evangelio. Este del que leímos en 1 Corintios 15 es el único. La forma en que leímos que se apropia es la única. Este es el evangelio. Por eso él dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense qué palabras, ¿no? Hoy en día muchas personas dicen hablar en nombre de Cristo o de alguna otra forma traer el mensaje del Señor, pero no tocan nunca el sacrificio de Cristo. Muchas veces todo gira en torno, incluso al Espíritu Santo, pero no se menciona la obra de Cristo. Debemos ser cuidadosos, porque siempre la palabra de Dios señala hacia Cristo. El creyente debe vivir rendido ante los pies de Cristo. Por supuesto que el Espíritu de Dios hace su obra en nuestras vidas, pero debemos entender que aún el Espíritu de Dios, como el Señor Jesús nos enseñó, le glorifica a Él. Así es que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Por eso dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, fíjense lo que dice, y vamos por partes. Dice primero, otro, ¿no? Otra vez menciona, no que haya otro. Les decía, esta es la palabra, heteros, que significa uno diferente, pero en todo el sentido, ¿sí? ¿Habían sido salvados estos hombres? ¿Habían sido transformados por la gracia de Dios? Pero ahora estaban siendo agitados. Cuando dice os perturban, es como cuando yo tengo algo en un recipiente y lo empiezo a agitar, ¿no? Es decir, no lo dejo quieto. Eso es lo que estaba pasando en el corazón de estos creyentes. Sus corazones estaban siendo agitados, perturbados, y entonces ellos estaban desviándose del camino, ¿sí? Estaban quitándoles esa paz que Cristo había puesto en sus vidas. Vamos a ir a Hechos capítulo 15, versículo 1. Fíjense cómo nos dice acá, Hechos capítulo 15, versículo 1. Simplemente nos dice, y esto es muy similar a lo que estaba pasando. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué les decían? Si ustedes no cumplen la ley, no pueden ser salvos. ¿Por qué es este un evangelio diferente?
Porque es un evangelio de obras, no un evangelio de gracia. Porque es un evangelio que está basado en lo que el hombre hace, no en lo que Cristo hizo por el hombre. Debemos ser muy cuidadosos al compartir cosas como estas, porque siempre debemos entender que el propósito de la gracia es santidad. Nunca el propósito de vivir en la gracia es libertinaje, es santidad. Pero nadie puede vivir la verdadera santidad del Señor, tener esa verdadera santidad del Señor en su vida, si no es por medio de la gracia de Dios. El evangelio diferente era este: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos estaban pervirtiendo el evangelio, pero no solamente lo estaban cambiando, y es muy importante entender esto. El versículo 7 nuevamente dice: quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta palabra traducida pervertir es una palabra que va mucho más allá, muy clara en su significado. Quiere decir volverlo lo contrario. Eso es lo que quiere decir. Y es bien importante que nosotros comprendamos esto. Quizá muchos de los que me escuchan podrían decir: ¿pero qué acaso no hay que cumplir conforme a la palabra de Dios, buscar vivir conforme a la ley de Dios? Es claro que el Espíritu de Dios quiere llevarnos a vivir conforme a la palabra de Dios, pero debemos entender que esto no nos gana el favor de Dios. Más bien esto es un fruto de haber sido redimidos por la gracia de Cristo, y no somos capaces tampoco nosotros de hacerlo. Simplemente es un fruto del Espíritu de Dios cuando Cristo toma control de nuestras vidas. El Señor entonces empieza a obrar en nuestras vidas. Y cuando el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, nosotros podemos entonces ver cómo Dios mismo va llevando nuestra vida a ser cada vez más conforme a su palabra. Así es como Dios nos lo describe en la Biblia, y nosotros debemos apropiarlo por fe. Vamos a leer los versículos 8 y 9 nuevamente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. A lo largo de la historia, muchas personas se han levantado tratando de enseñar algo distinto, o incluso de añadir nuevas revelaciones a lo que Dios nos dejó en la palabra. Es a esto a lo que precisamente el apóstol Pablo se refiere. Él les dice: si hay alguien que les cambia la manera en que el Señor puede salvarles, si hay alguien que tuerce el mensaje del evangelio, ¿qué pasará con esta persona? Dice: sea anatema. Es una palabra muy fuerte, ¿saben? Es una maldición, que el juicio de maldición venga sobre él. Podríamos traducirlo de esta manera. Lo que él está diciendo es no lo que él quiere, sino lo que Dios dice que sucederá sobre aquel que tuerce el evangelio de Cristo. Y tristemente muchas personas se dejan llevar por nuevas revelaciones, no solamente de personas que dicen que recibieron una nueva revelación, sino también se dejan llevar incluso por personas que dicen que recibieron una nueva revelación de parte del Señor o de parte de un ángel. La vida de José Smith es un ejemplo de esto. Como él dijo haber recibido una revelación nueva de parte de un ángel, de parte de un profeta que vino del cielo, y precisamente dio forma al libro del Mormón. Ahí Dios dice: sea anatema. Es un buen ejemplo de nuestros días. Por eso debemos ser muy cuidadosos al escudriñar esta epístola, porque el apóstol Pablo está diciendo: si yo mismo, si otro creyente, si un ángel de Dios les dice no, deben añadir esto. No, la Biblia dice esto, pero ustedes deben vivir esto. Ahí entonces te está pervirtiendo el evangelio y por lo tanto el juicio de maldición de Dios estará sobre su vida. Qué cosa más tremenda, ¿no? Eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué debemos entender la claridad de esto? Porque la ley condena, la ley nos salva. Antes de salvarnos, Dios debe llevarnos a reconocer que la ley nos condena. Es sumamente importante. Hoy en día hay personas que se consideran a sí mismas buenas y que a través de esa bondad en sus vidas creen que pueden entonces ganarse el cielo. Es muy similar a lo que estos hombres intentaban enseñar. Vamos a ir a Romanos, capítulo 3 de Romanos.
Romanos capítulo 3, versículo 19, nos enseña lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es que debemos comprender que no tiene sentido pensar que a través de cumplir la ley de Dios nosotros podemos salvarnos o podemos ganar el favor de Dios. Porque debemos entender que, como dice acá, la ley lo encierra todo bajo pecado. Y eso quiere decir que nos pone a todos bajo el juicio de Dios. ¿Cómo salir de esa posición? Solamente a través de un sustituto, de un redentor. Alguien que no mereciendo fuera a la cruz, pagar el precio, cargara mis pecados y entonces pudiera abrir el camino de salvación. Ahí entonces ya no se trata de lo que yo logré, se trata más bien de lo que Él logró, y esto yo lo recibo por fe. Si regresamos a nuestra epístola, es muy claro lo que el apóstol Pablo continúa diciendo. Versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Fíjense la pregunta que él hace. Y con esto les está haciendo ver que no le interesa ganarse el favor de las personas, que lo que él quiere es ser fiel al mensaje del Señor Jesucristo, que lo que él quiere es ser fiel a la palabra de Dios. Y a través de esto nos está también indicando a nosotros lo que debemos vivir. Porque muchas veces nosotros mismos dudamos de ser claros y firmes en cuanto al Evangelio de Jesucristo, apropiado por fe. Y buscamos de alguna otra forma quedar bien con las personas. ¿Saben? Si nosotros hacemos esto, fíjense lo que él dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchas veces es común que las personas solamente quieren oír palabras que agraden a su ego, que alimenten su orgullo, que alimenten su vida pensando que está logrando algo. Pero ese no es el Evangelio. Dios nos dice que por gracia somos salvos. Si vamos a Efesios capítulo 2, para terminar como lo hicimos en nuestro estudio anterior, Efesios capítulo 2, en el versículo 8, nosotros leemos lo siguiente, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras, sino por gracia. Y nuevamente yo quiero terminar haciéndoles una pregunta. ¿En qué está basando cada uno de ustedes su vida espiritual, su relación con Cristo, su salvación? ¿Lo está basando en lo que ustedes están haciendo o lo está basando en lo que Cristo hizo por ustedes? Hay una gran diferencia. Quizá nosotros podríamos pensar, bueno, me estoy esforzando en cumplir los mandatos de Dios, pero esforzarse en cumplir los mandatos de Dios no me llevará al cielo, porque nunca los podré cumplir a cabalidad. Santiago capítulo 2, versículo 10 nos enseña que si alguno ofende en uno de los mandamientos, se hace culpable de todos. Es por eso que necesitamos un Redentor. Cristo vino a pagar el precio. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él entregó su vida para morir en esa cruz y a través de esto abrir el camino a la salvación. De tal manera que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que nuevamente hoy, yo quiero exhortarles a meditar esto. Y si alguno de ustedes se da cuenta que está basando su salvación en lo que hace, pueda reaccionar y más bien darse cuenta que debe venir a los pies de Cristo, humillar su corazón, reconocer que la ley de Dios lo pone bajo el juicio de Dios, reconocer que la ley de Dios le condena, para que entonces, sin nada más que hacer, sino venir a Cristo y apropiar su gracia, pueda encontrar salvación en el Redentor. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te queremos agradecer por tu palabra y en este tema, Señor, que muchas veces tenemos conflicto, te pedimos tu ayuda. Tu ayuda para que tú nos enseñes, Señor, que no hay nada que nosotros hubiéramos podido hacer para compensar nuestro pecado. No hay nada, Señor, que nosotros hoy podamos hacer para borrar nuestro pecado. Todo lo has hecho tú y lo sigues haciendo tú. Ayúdanos, Señor, a venir a tus pies por gracia y a seguir viviendo para ti por gracia.
Enséñanos a hacerlo, Padre. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Si Dios nos permite, en nuestro próximo estudio estaremos continuando con esta epístola. Que Dios les bendiga.